La conferencia de los pájaros. Parte 3. Pasado un rato, Miss Peregrine anunció que era la hora de cenar. Como nuestro papel de anfitriones hasta ese momento no había sido ideal, observó, ahora teníamos la oportunidad de compensar a Noor. Cruzamos la casa en tromba y subimos las destartaladas escaleras hasta el comedor, donde una mesa alargada fabricada con planchas de madera sin pulir estaba ya preparada con platos y vasos, cada uno de una forma y color. Había una hilera de ventanas en el comedor con vistas al contaminado canal y a los ruinosos edificios de la otra orilla. Al fulgor ambarino del ocaso, el paisaje casi parecía hermoso. Noor y yo pudimos lavarnos por fin. En la habitación contigua había una palangana y una gran jarra de agua bajo un espejo envejecido que nos permitieron mojarnos la cara y asearnos un poco. Solamente una pizca. Cuando volvimos a la mesa, Noor se sentó a mi lado. Emma encendía las velas con la yema del dedo mientras Horace se encargaba de distribuir la comida, que trasladaba a los cuencos desde un gran caldero negro colgado en el hogar. «Espero que te guste el estofado», dijo a la vez que depositaba un tazón humeante ante Noor. «La comida es deliciosa en el Acre del Diablo, siempre y cuando no te importe tomar estofado en cada comida». «Ahora mismo comería hasta piedras», respondió ella. «Me muero de hambre, así me gusta». La conversación fluyó con facilidad y pronto el murmullo de las voces y el repiqueteo de los cubiertos inundó la habitación. El ambiente era de lo más casero, teniendo en cuenta dónde estábamos. Convertir un entorno inhóspito en un hogar acogedor era uno de los muchos talentos de Miss Peregrine. «¿Y qué hacías en tu vida normal?», preguntó Olive con la boca llena. «Ir al colegio, principalmente», respondió Noor. «Por cierto, es curioso que hayas formulado la pregunta en pasado. Todo va a cambiar a partir de ahora», prometió la Imbrine. «Ya ha cambiado», le aseguró Noor. «Mi vida hoy no tiene nada que ver con la que llevaba la semana pasada. Y no es que la eche en falta, precisamente». «Tú lo has dicho», intervino Millard, señalando a Noor con el trozo de carne que llevaba pinchado en el tenedor. «La vida normal es difícil de soportar cuando llevas un tiempo entre peculiares». «Es verdad, lo sé por experiencia», intervine. Noor me miró. «¿Alguna vez añoras tu vida anterior?». «Ni lo más mínimo», respondí. Y casi era verdad. «¿Tienes madre y padre que te vayan a echar de menos?», preguntó Olive. Siempre preguntaba por los padres. Me parecía que añoraba a los suyos más que nadie, aunque hacía mucho tiempo que habían muerto. «Tengo padres adoptivos», explicó Noor. «No conozco a mis padres biológicos. Pero estoy segura de que Gilipedo y Tina no se van a entristecer por mi ausencia». Si bien la palabra «Gilipedo» suscitó unas cuantas expresiones de curiosidad, mis amigos debieron de suponer que no era sino un nombre raro propio del mundo actual, porque nadie preguntó nada. «¿Qué te parece esto de ser peculiar?», preguntó Bronwyn. Noor apenas había podido probar bocado, pero no parecía que le supiera mal. «Tuve miedo antes de saber lo que me estaba pasando. Ahora ya empiezo a acostumbrarme». «¿Ya?», se extrañó Hugh. «En el bucle de los intocables. Me dan claustrofobia cierto tipo de espacios cerrados», explicó. «Al ver esa, puerta». Sacudió la cabeza con pesar. «Me rayé. Entré en bucle». «Entraste en bucle», aplaudió Bronwyn, riendo a carcajadas. «Muy bueno», Enoch gimió. «Juegos de palabras de bucles no, por favor, ni voluntarios ni involuntarios». «Perdón», musitó Noor, que aprovechó la interrupción para llevarse comida a la boca. «Ha sido involuntario». Horace se levantó y anunció que había llegado el momento del postre. Se marchó a toda prisa para regresar con un gran pastel. «¿De dónde ha salido?», exclamó Bronwyn. «Lo tenías escondido». «Lo guardaba para una ocasión especial», dijo él. «Y creo que ésta lo merece con creces». Le sirvió a Noor la primera porción.
Antes de que ella llegara a probarlo, le preguntó, ¿cuándo te diste cuenta de que eras distinta? He sido distinta toda mi vida, respondió Noor con una leve sonrisa. Pero solo hace unos pocos meses que descubrí que puedo hacer esto. Agitó la mano por encima de una vela, tomó la luz entre dos dedos y se la metió en la boca. Cuando volvió a soplarla, surgió un hilo de humo reluciente que se posó despacio en la llama de la vela, como partículas de purpurina. ¡Qué maravilla!, aplaudió Olive, y todo el mundo se unió a la ovación. ¿Tienes amigos normales?, preguntó Horace. Una, aunque me parece que me cae bien precisamente porque no es muy normal. ¿Cómo está Lily?, preguntó Millard con un leve suspiro de nostalgia. No he vuelto a verla desde aquel día. Ah, claro, respondió compungido. Espero que esté a salvo. Emma, que había guardado un silencio poco habitual en ella, preguntó a bocajarro. ¿Tienes novio, Emma?, la regañó Millard. No seas cotilla. Emma se puso colorada y bajó la vista a su pastel. No pasa nada, dijo Noor entre risas. No tengo. Chicos, deberíamos dejarla tranquila un rato para que pueda comer. Intervine, avergonzado de la pregunta de Emma. No sé por qué. Miss Peregrine, que llevaba un rato sumida en un silencio taciturno, arrancó un tintineo al vaso con el tenedor para pedir atención. Mañana se reanudan las conversaciones de paz, explicó. Las Imbrines estamos en mitad de unas negociaciones muy delicadas con los jefes de los 3 clanes estadounidenses. Se dirigió a Noor con gravedad. Y la amenaza de un conflicto armado entre los 3 aumenta con cada día que pasa. No me cabe duda de que el osado rescate emprendido por H. y que usted desapareciera solo han servido para complicar las cosas. Gloops, murmuró Noor. Usted no tiene la culpa, eso está claro. No obstante, habrá daños que reparar y egos que masajear. Siempre y cuando podamos convencerlos de que vuelvan a la mesa de negociación, por supuesto. Todo el mundo se refiere a las conversaciones de paz como la conferencia de los pájaros, le sopló Bronwyn a Noor. Noor se quedó a cuadros. Ah, sí, Bronwyn enarcó las cejas. Porque las Imbrines se pueden convertir en pájaros. ¿De verdad?, preguntó Noor, y miró a Miss Peregrine sorprendida. Aún no entiendo a qué vienen tantos aspavientos, intervino Enoch. Los estadounidenses están al borde de una guerra, ¿y qué? ¿Qué nos importa a nosotros? Miss Peregrine se crispó. Al momento dejó la cuchara sobre la mesa. Detesto repetirme, pero, como ya les he explicado, una guerra es un virus, apuntó Hugh. No respeta fronteras, continuó Emma, como si se lo supiera de memoria. Miss Peregrine se levantó de la silla despacio y se encaminó hacia la ventana. Todos adivinamos que se avecinaba un sermón. Los Estados Unidos no son nuestra prioridad, es cierto, empezó. A las Imbrines nos preocupa ante todo reconstruir nuestra sociedad, nuestros bucles, nuestro estilo de vida. Sin embargo, el caos que implica un conflicto imposibilitaría la reconstrucción. Porque la guerra es un virus, en efecto. Y está claro que ustedes no entienden lo que implica. No es culpa suya, ninguno ha presenciado una contienda entre facciones peculiares. En cambio, muchas Imbrines sí. Miró por la ventana y su vista se perdió en el acre. La eterna capa de polución que lo cubría se había teñido de un morado intenso. Las más ancianas de entre nosotras recuerdan la desastrosa guerra italiana de 1325. 2 facciones peculiares se alzaron una contra otra y la batalla no solo desbordó las fronteras físicas, sino también las temporales. Los peculiares luchaban en los bucles, pero la contienda se filtró, como era inevitable, siendo tan cruenta, al presente. No solo murieron infinidad de peculiares, sino miles de normales. Una ciudad entera ardió hasta los cimientos. Quedó arrasada, se volvió a mirarnos y desplazó una mano plana por el aire, como para dibujar una imagen de destrucción.
La lucha fue presenciada por tal cantidad de normales que no hubo manera de controlarlo. Desencadenó una matanza contra los nuestros, una purga de sangre que acabó con más miembros de nuestra especie y expulsó a los peculiares del norte de Italia durante todo un siglo. La reconstrucción exigió un esfuerzo enorme. Hubo que borrar la memoria de ciudades enteras, volver a edificarlas. Incluso reclutamos a eruditos peculiares, Perplexus Anomalous fue uno de ellos, para que revisaran los libros de historia normales, con el fin de que la matanza fuera recordada como algo distinto a la guerra de los monstruos, que fue como se conoció durante generaciones. Por fin, Perplexus y los demás estudiosos consiguieron reescribirla como la guerra del cubo de roble. En la actualidad, los normales creen que murieron miles de personas por un balde de madera. ¡Qué tontos son los normales!, resopló Enoch. Ya no son tan tontos como antes, replicó Miss Peregrine. Eso sucedió hace 700 años. Pero si hoy estallara una guerra peculiar en toda regla, sería casi imposible ocultarla. El conflicto acabaría por filtrarse al presente, donde se grabaría y se compartiría por todo el mundo y seríamos señalados, arrasados y vilipendiados. Imaginen el terror que cundiría entre los normales si presenciaran una batalla entre peculiares poderosos. Pensarían que había llegado el fin del mundo. Una era nueva y peligrosa, musitó Horace en tono sombrío. ¿Y los clanes estadounidenses no lo saben?, preguntó Emma. ¿No entienden lo que podría pasar? Dicen que sí, fue la respuesta de la Imbrine. Y juran por activa y por pasiva que, si se diera el caso, se atendrían a los acuerdos bélicos según los cuales el campo de batalla debe ubicarse obligatoriamente en el pasado o en un bucle. Por desgracia, las guerras son difíciles de controlar y no parecen tan preocupados por las consecuencias como deberían. Igual que los rusos y los estadounidenses durante lo que se conoció como la Guerra Fría, intervino Millard. La desconfianza mutua los cegó con acento agudo. Se acostumbraron tanto a los peligros que los perdieron de vista. Te prometo que no siempre hablamos de temas tan deprimentes durante la cena, le susurró Olive a Noor desde el otro lado de la mesa. ¿Y si fuera esa la era peligrosa que menciona la profecía? Sugerí, ¿podría estar anunciando una guerra entre peculiares? Es posible, desde luego, asintió Horace. De ser así, la guerra es inevitable, sentenció Hugh. No, respondió Miss Peregrine. Me niego a aceptarlo. Las profecías no siempre predicen un futuro inamovible, aclaró Horace. En ocasiones solamente nos advierten de acontecimientos que podrían ocurrir, o es probable que ocurran, si nadie toma medidas para cambiar su curso. Pues yo espero que la profecía no signifique nada en absoluto, se lamentó Olive. Toda esta historia me parece aterradora. Sí, preferiría que nadie tuviera que liberarme. Muchas gracias, refunfuñó Claire. Y yo preferiría no tener que liberar a nadie, convino Noor. Aunque por lo visto soy una de 7, así que no me tocará hacerlo sola, supongo. ¿Pero quiénes son los otros 6? Horace abrió las manos. Otro misterio. ¡Qué novedad! Olive se tapó la cara. ¿Podríamos hablar de algo agradable para variar, por favor? Emma le revolvió el pelo. Perdona, cariño, hay otro detalle que me inquieta. Esa supuesta sociedad secreta que intenta echarle el guante a Noor. ¿Quiénes son? Me encantaría saberlo, dijo la aludida. ¿No es evidente?, intervino Millard. Me volví a mirarlo, sorprendido. No, ¿deberíamos saberlo? Hizo chasquear sus dedos invisibles. Son whites. Pero H especificó que son normales, objeté yo. Y Miss Annie, en el bucle de los sensitivos, dijo algo de una sociedad secreta de estadounidenses normales. Asintió Bronwyn, sucesores de los traficantes de esclavos. A veces subestimaba la capacidad de atención de Bronwyn. Sí, yo también estaba allí, dijo Millard. No dudo de que existiera una sociedad de esas características en el pasado.
Ahora bien, no creo que ningún normal represente un verdadero peligro para nosotros en la actualidad. Llevamos demasiado tiempo escondidos en los bucles. Totalmente de acuerdo, asintió Miss Peregrine. La última vez que hablamos de esto, empecé. Usted me dijo que parecía obra de otro clan. No de Whites. Las cosas han cambiado, respondió ella. Se ha producido un repunte espectacular de actividad White últimamente. En estos días pasados, sin ir más lejos, se han reportado múltiples avistamientos. ¿Ataques?, preguntó Horace palideciendo. Todavía no, pero sí informes de movimiento. Por distintos estados americanos. Yo pensaba que solo un pequeño grupo de Whites había logrado escapar tras el desplome de la biblioteca de almas, dijo Emma. Miss Peregrine rodeaba la mesa despacio. En su rostro bailaban las sombras que proyectaban más de 10 velas encendidas. Es cierto, pero un pequeño grupo de Whites puede causar grandes estragos. Y tal vez dejaran unos cuantos en Estados Unidos, a modo de reserva, listos para actuar a la primera señal. No lo sabemos con seguridad. ¿De cuántos estamos hablando?, preguntó Noor. Porque, si sumamos las personas que acudieron a mi colegio y los que nos atacaron con el helicóptero, son muchos. Puede que no fueran todos Whites, señaló Bronwyn. Es posible que contratasen a mercenarios normales para que los ayudasen, o que los controlasen mentalmente de algún modo. Sería muy propio de los Whites embarcarse en un secuestro tan osado, dijo Millard, y luego fingir que había sido obra de alguien más, de los normales o de otro clan estadounidense. Son maestros del engaño y del disfraz, a fin de cuentas, añadió Miss Peregrine. Fue el propio Percival Murnau quien fundó el departamento de ofuscación. Soltó el nombre como si tuviera que sonarme de algo. ¿Quién es?, pregunté. La directora se detuvo junto a mi silla y me miró. Murnau era la mano derecha de Cowell. Fue el principal artífice de los ataques que destruyeron buena parte de los bucles y aniquilaron a tantos de los nuestros. Lo atrapamos el día que se desplomó la biblioteca de almas, afortunadamente, y ahora se pudre en la cárcel aguardando el juicio. Es un hombre muy desagradable, dijo Bronwyn, que hablaba con voz trémula por la repulsión que le inspiraba. Una de mis tareas consiste en vigilar su celda. Se come cualquier cosa que se cuele en esas 4 paredes. Ratas, bichos. Ni siquiera los otros Whites se le acercan. Horace plantó el tenedor sobre la mesa. Vaya, acabo de perder el apetito. Bueno, ¿y si fueron los Whites?, quiso saber Noor. ¿Qué quieren de mí? Deben de haber oído hablar de la profecía, dedujo Horace. Y sin duda le dan crédito o no se habrían tomado tantas molestias para encontrarte. La encontraron hace meses, señaló Millard. Podrían haberla capturado en cualquier momento. Estaban esperando. ¿A qué?, quise saber. A que alguien más tratara de capturarla, obviamente, respondió. ¿Crees que me usaron como cebo?, preguntó Noor, agrandando los ojos. No solo como cebo, dijo Millard. También te querían a ti. Pero pretendían capturar a alguien más y estaban dispuestos a ser pacientes hasta que apareciese. ¿A quién?, pregunté. ¿Tal vez a H? Puede, o quizá a V, o a usted, Mr. Portman, apuntó la directora. Esperó a que la idea hiciera mella en mí mientras yo me tragaba el último bocado de pastel. Opino que usted y la señorita Prades deberían ser muy cuidadosos. Pienso que alguien podría tener la intención de echarles el guante. Cuando terminamos de cenar, subimos a las habitaciones. El segundo piso era un laberinto de pequeños cuartos conectados por zigzagueantes pasillos que se extendían por toda la planta, la mitad reservados a los chicos y la otra mitad a las chicas. Noor tenía los ojos irritados de puro cansancio y estoy seguro de que yo ofrecía el mismo aspecto. Apenas nos quedaba energía para seguir de pie. Tú dormirás con Horace y conmigo, dijo Hugh, y tú te puedes quedar con mi cama, ofreció Olive a Noor. Ni soñarlo, dormiré en el suelo.
No es molestia, le aseguró Olive. De todas formas, casi siempre duermo en el techo. Los servicios son muy sencillos o más bien inexistentes, informó Hugh. Señaló el cubo que alguien había dejado a un extremo del pasillo. Ese es el baño. Se dio la vuelta y señaló un segundo cubo en el otro extremo. Y allí hay agua hervida para beber. No los confundas. Los demás nos dejaron a Noor y a mí a solas en el instante en que Miss Peregrine aparecía pertrechada con un farolillo encendido. Se había puesto un camisón de manga larga y ahora llevaba la melena suelta hasta taparle la nuca. No nos veremos por la mañana, informó con pesar. No obstante, estaré a una puerta de Pambucliticón de distancia. Si necesitan hablar conmigo, siempre pueden enviar un mensajero al bucle de la conferencia. Ojalá no tuviera que irse, me lamenté. Nos vendría bien contar con su ayuda. Si no fuera tan importante, no me marcharía. Por desgracia, en estos momentos tengo responsabilidades más urgentes que atender. Saldré con las primeras luces. Se volvió a mirar a Noor y sonrió. Me alegro mucho de que haya venido, señorita Prades. Espero que se sienta a gusto entre nosotros. Es posible que las circunstancias de su llegada no hayan sido las ideales, pero ello no obsta para que esté encantada con su presencia. Gracias, respondió Noor. Yo también me alegro de estar aquí. Miss Peregrine se inclinó y le plantó a Noor un beso en cada mejilla, un gesto que solía reservar a otras imbrines e invitados distinguidos. Que los pájaros la acompañen, le dijo, y se marchó por el pasillo. Mañana mismo empezaremos a investigar, le prometía Noor. Si esa profecía es importante, lo averiguaremos. Y Millard nos ayudará a descifrar el mapa. Sostuve la mirada de Noor un instante de más. Esto es muy importante para todos. Noor asintió. Gracias. Lanzó un suspiro de agotamiento. Me invadió una oleada de empatía hacia ella y lo que estaba sintiendo. ¿Cómo estás?, le pregunté. ¿Todavía tienes la sensación de estar perdiendo la cabeza? Seguramente me ha venido bien no tener mucho tiempo libre para pensar. De momento, vivo al día. ¿Sabes qué me viene a la mente cada vez que tengo un momento de tranquilidad? Que tengo un examen de mates dentro de 2 días y tendría que estar estudiando. Reímos con ganas. Me parece que estando aquí no vas a sacar muy buenas notas. Lo siento, no pasa nada. Todo es raro y confuso y muchas de las cosas que están ocurriendo dan muchísimo miedo y no las entiendo. Pero, a pesar de todo lo que va mal ahora mismo, me siento bien. Sí, prosiguió casi en susurros. Es como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera sola. Nuestros ojos se encontraron. Tendí la mano para tomar la suya. No estás sola, le dije. Estás entre iguales. Sonrió agradecida y luego me abrazó. Algo pequeño aunque poderoso se agitó en mi pecho. Incliné la cabeza, apoyé los labios en su pelo. Casi fue un beso. Tras eso nos dimos las buenas noches. Tuve el sueño recurrente de siempre. La misma pesadilla que se repetía una y otra vez desde que asesinaron a mi abuelo. Es la noche de su muerte y yo estoy corriendo por los densos bosques que se extienden detrás de su casa, gritando su nombre. Como siempre, llego demasiado tarde. Está tendido en el suelo, sangrando, con un boquete en el pecho. Le han arrancado un ojo. Me acerco a él. Intenta decirme algo. En estos sueños suele hablarme y me ordena lo mismo que aquella noche. Busca al pájaro. En el bucle. En esta ocasión, sin embargo, se limita a farfullar en polaco y no le entiendo. Entonces oigo el crujido de una rama, levanto la vista y allí está el monstruo, empapado con la sangre de ave y agitando en el aire sus horripilantes lenguas. Tiene la cara de Horatio. Y me dice, con ese gruñido gutural de los huecos que entiendo con absoluta claridad, ya viene. Una fuerte explosión me despertó sobresaltado. Cuando me incorporé a toda prisa en la cama,
descubrí que Hugh y Horace ya se habían levantado y estaban apiñados junto a la ventana tratando de mirar al exterior. ¿Qué pasa?, pregunté a la vez que apartaba las sábanas. Nada bueno, dijo Hugh. Me reuní con ellos en la ventana. Brillaban las primeras luces del alba. Las sirenas aullaban a los lejos y resonaban gritos asustados por todo el acre. En las casas, la gente abría las ventanas para asomarse a mirar de dónde procedía la conmoción. Bronwyn entró corriendo en la habitación con el pelo revuelto, como si acabara de levantarse también. ¿Qué ha pasado?, preguntó. ¿Dónde está Miss P? Emma se abrió paso por su lado. Todos al salón, gritó. Hay que pasar lista, ahora. Al cabo de un ratito estábamos todos juntos, presentes y contabilizados, salvo Miss Peregrine, que había partido a la conferencia antes del amanecer. Algo había sucedido en el acre, un ataque, una explosión, algo malo, pero no sabíamos qué podía ser. A través de la ventana nos llegó una voz autoritaria que recorría la calle gritando: permanezcan en sus casas, no salgan hasta que reciban instrucciones. ¿Y qué pasa con Miss P?, se preocupó Olive. ¿Y si tiene problemas? Yo podría averiguarlo, se ofreció Millard. Soy invisible, y yo puedo serlo, dijo Noor, barriendo la luz que tenía delante hasta quedar envuelta en oscuridad. Deja que te ayude. Agradezco la oferta, pero trabajo mejor solo. No merece la pena correr el riesgo, decidió Emma. Miss P sabe cuidar de sí misma. Igual que yo, replicó Millard. No sé qué está pasando, pero me apuesto algo a que nadie nos va a contar la verdad. En este sitio, si quieres enterarte de las cosas importantes, tienes que averiguarlas por ti mismo. Se despojó del pijama, que cayó en un montón a sus pies. Emma intentó detenerlo. Millard, vuelve aquí, pero él ya se había largado. Paseamos de un lado a otro por el salón, charlando nerviosos, mientras esperábamos. Noor canturreaba en voz baja al mismo tiempo que se abrazaba el cuerpo con fuerza. Para poder ver mejor el panorama, Olive se ató una cuerda a la cintura y salió flotando por una ventana del segundo piso con la intención de alcanzar la máxima altura posible. He visto humo saliendo de Smoking Street, dijo cuando la arrastramos de vuelta, pasados unos minutos. Siempre sale humo de Smoking Street, replicó Enoch. Por algo se llama la calle del humo. Vale, pues he visto más humo de lo normal saliendo de Smoking Street, aclaró mientras deslizaba los pies al interior de sus botas de plomo. Una humareda densa y negruzca. Allí están las ruinas del cuartel general de los Whites, dijo Bronwyn, nerviosa. Y la cárcel en la que están encerrados los que capturamos. Noor se acurrucó contra mí. Eso es malo, ¿no? Me temo que sí, respondí. Vaya, justo cuando yo aparezco, todo se tuerce. Hizo un mohín apartando los ojos de la ventana. A veces me parece que soy gafe. Estaba a punto de espetarle que no dijera tonterías cuando Millard regresó. Lo supimos por los golpes de sus pies descalzos contra las escaleras y contra el suelo del salón, cuando entró corriendo. Nos apiñamos a su alrededor. ¿Qué has averiguado?, preguntó Emma, pero Millard tuvo que recuperar el aliento antes de pronunciar una sola palabra. Creo que se tumbó en el suelo. Por fin consiguió decir, entre respiración y respiración. Son los Whites. Oh, no. Oí musitar a Bronwyn para sí, como si la información confirmara sus peores temores. ¿Qué pasa con los Whites?, lo apremió Enoch, con una voz temerosa que no era nada habitual en él. Se han escapado de la cárcel. ¿Todos?, pregunté. 4. Millard se sentó y se enjugó la frente con lo primero que encontró, que casualmente era un calcetín desparejado. Horace le trajo un vaso de agua y Millard se la bebió de un trago antes de contar la historia con frases atropelladas. Habían matado al peculiar que los vigilaba. Gracias a los pájaros que no estabas de guardia, le dijo a Bronwyn.
Habían practicado un boquete en el muro de la cárcel lo bastante grande como para escabullirse sin llamar la atención, correr a hurtadillas hasta el Panbucliticón y escapar. La explosión que habíamos oído era la bomba que habían puesto en el pasillo del Panbucliticón. ¿Y Miss Peregrine?, pregunté. Se había marchado a la conferencia poco antes de que estallara la bomba. Un secuaz de Sharon me lo ha confirmado. Gracias a los pájaros, respiró Olive. Alguien tendría que ir a buscarla, sugirió Emma. Hay que informarla de esto. No será tan fácil, dijo Millard. ¿Y eso por qué? Porque los White se han llevado al hueco que alimentaba el Panbucliticón. Y ahora el aparato no funciona. De repente me costaba respirar. Todos nos quedamos helados. ¿Qué?, pregunté por fin. ¿Cómo es posible? Bueno, los Whites y los huecos son aliados naturales. No, quiero decir que cómo han podido usar el Panbucliticón para escapar si se han llevado al hueco que lo alimenta. Debía de quedar un resto de energía, lo suficiente para que pudieran huir. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué significa todo eso?, quiso saber Noor. Significa que, a donde quiera que hayan ido, no podemos seguirlos, respondió Emma, negando con la cabeza. Y también, añadió Millard, que vamos a estar aquí atrapados una temporada. Y que Miss Peregrine está atrapada en la conferencia, concluyó Claire con desesperación, junto con buena parte de las imbrines. En ese momento llamaron a la ventana con fuertes golpes. Me pareció muy raro, por cuanto estábamos en el segundo piso de la casa. Emma corrió a comprobar quién estaba llamando. La oí decir, sí, y al cabo de un momento volvió con una expresión extraña en la cara. Jacob, preguntan por ti, informó. Cuando me acerqué, encontré a un chaval muy serio plantado en el tejadillo del segundo piso. ¿Jacob Portman?, preguntó. ¿Quién eres? Ulysses Critchley, se presentó. Trabajo para Miss Blackbird en el Ministerio de Asuntos Temporales. Quiere verte, de inmediato. ¿De qué se trata?, pregunté. Ulises señaló con un gesto vago el humo que se elevaba al otro lado del acre, ahora visible en toda la zona. Los disturbios. Dio media vuelta, caminó tranquilamente hasta el borde del tejado y se perdió de vista, todo como a cámara lenta. Será mejor que vayas, decidió Emma. Te acompaño. Y yo, dijeron Enoch y Millard al unísono. A continuación Millard le pidió a Bronwyn, si no te importa llevarme. Estoy hecho polvo. Ella insistió en que se pusiera camisa y pantalones antes de cogerlo en brazos. En ese momento me acordé de Noor, la profecía y todo eso que, en teoría, teníamos previsto hacer ese día. Me volví a mirarla. Lo siento, le dije. Se suponía que hoy nos íbamos a dedicar a... Ella le quitó importancia al asunto con un gesto de la mano. No pasa nada. Está claro que este asunto es grave. Y, por cierto, yo también me apunto. Sonreí. Si insistes. Di media vuelta y grité en dirección a la ventana, para que Ulises me oyera. Bajaremos por las escaleras. Nos pusimos en camino, no sin que antes los demás nos desearan suerte.